El comienzo de la pesadilla de Rosalía. El mundo entero creyó que la historia de amor entre Rosalía y Rauw Alejandro era perfecta. Durante años, millones de fanáticos siguieron cada mirada, cada beso y cada canción que compartían en redes sociales. Eran considerados una de las parejas más poderosas de la música latina. Parecían inseparables, parecían felices, parecían destinados a llegar juntos hasta el final. Pero 3 años después de aquella dolorosa separación que estremeció al mundo del espectáculo, Rosalía finalmente rompió el silencio, y sus palabras dejaron helados a sus seguidores. Fue la peor pesadilla de mi vida, confesó la cantante en una conversación privada, que según personas cercanas a su entorno, terminó filtrándose a algunos medios españoles. Nadie esperaba semejante revelación, nadie imaginaba el sufrimiento silencioso que la artista había cargado durante todo este tiempo. Porque detrás de las cámaras, detrás de las fotografías románticas, detrás de las alfombras rojas y de los conciertos multitudinarios, existía una historia oscura, dolorosa y llena de lágrimas. Una historia marcada por la traición, una traición que Rosalía jamás vio venir. El amor que parecía perfecto. Cuando Rosalía y Rauw Alejandro oficializaron su relación, Internet explotó de felicidad. Los videos de ambos bailando juntos, componiendo canciones y compartiendo momentos íntimos, hicieron creer al público que habían encontrado el amor verdadero. Ella, una artista española que había revolucionado el flamenco moderno. Él, una estrella puertorriqueña, convertida en fenómeno mundial del reggaetón. La química entre ambos era evidente. En entrevistas se miraban con ternura, en conciertos se abrazaban apasionadamente, y en las redes sociales se escribían mensajes que parecían sacados de una película romántica. Rosalía llegó a declarar en una ocasión: «Con él siento una paz que nunca había sentido». Aquella frase se volvió viral. Sin embargo, mientras el mundo admiraba su relación, algo comenzaba a romperse lentamente dentro de ella. Algo que nadie podía ver. Las primeras señales. Según personas cercanas a la cantante, los problemas comenzaron mucho antes de que la ruptura se hiciera pública. Rosalía empezó a notar cambios extraños en el comportamiento de Rauw Alejandro. Al principio creyó que se trataba simplemente del estrés provocado por las giras internacionales y la presión de la fama. Pero las señales eran cada vez más difíciles de ignorar. Rauw pasaba largas horas encerrado con el teléfono móvil. Se mostraba distante emocionalmente. Comenzó a evitar ciertos momentos íntimos. Y sobre todo, parecía extremadamente nervioso cuando Rosalía se acercaba a su computadora personal. La cantante intentó convencerse de que estaba exagerando. No quería convertirse en una pareja celosa ni tóxica. Quería confiar. Pero había algo dentro de ella que no la dejaba dormir. Algo que le decía que existía un secreto terrible escondido detrás de aquella sonrisa. La noche que cambió todo. Una noche en Miami, mientras Rauw se encontraba en el estudio de grabación, Rosalía permaneció sola en la casa que compartían temporalmente. Era tarde. La lluvia golpeaba lentamente las ventanas. La cantante recordó que necesitaba enviar unas fotografías a su equipo de producción y decidió usar la computadora portátil de Rauw porque la suya se había quedado sin batería. Lo que ocurrió después, según personas cercanas a ella, destruyó completamente su vida. Al abrir el ordenador, comenzaron a aparecer notificaciones automáticas de mensajes privados, mensajes que no estaban dirigidos a ninguna mujer, mensajes dirigidos a un hombre. Rosalía quedó inmóvil. Al principio pensó que debía tratarse de una confusión, pero cuando abrió la conversación, el mundo se derrumbó frente a sus ojos. Había fotografías íntimas, mensajes cargados de deseo, conversaciones secretas mantenidas durante meses, y palabras que ella jamás había escuchado de labios de Rauw. La cantante sintió que no podía respirar. Sus manos comenzaron a temblar. El corazón parecía salirse de su pecho. Aquella noche, según relataría años después una fuente cercana, Rosalía lloró durante horas encerrada en el baño. No podía creer lo que estaba viendo. No podía aceptar que el hombre con el que soñaba construir una familia estuviera viviendo una doble vida. Sentí que mi vida era mentira. Durante mucho tiempo Rosalía evitó hablar del verdadero motivo de la ruptura. Públicamente, ambos afirmaron que simplemente habían tomado caminos distintos, pero la realidad era mucho más dolorosa. Sentí que toda mi vida era una mentira, habría confesado la cantante a una amiga íntima, porque no solo descubrió una infidelidad, descubrió un universo secreto. Rosalía comenzó a revisar más conversaciones, y encontró evidencias de encuentros ocultos en hoteles, fiestas privadas y viajes que supuestamente eran reuniones de trabajo. Cada nuevo mensaje era como una puñalada. Cada fotografía destruía un poco más su corazón. La artista española, acostumbrada a controlar cada aspecto de su carrera, se sintió completamente impotente. Nunca imaginó que terminaría viviendo una situación semejante. El enfrentamiento. Horas después, cuando Rauw Alejandro regresó a casa, encontró a Rosalía sentada en silencio en la oscuridad del salón principal.
La atmósfera era fría, tensa, irrespirable. Según personas cercanas a ambos, Rosalía tenía los ojos completamente hinchados de tanto llorar. Sobre la mesa estaba la computadora abierta, con las conversaciones visibles. Raúl entendió inmediatamente que todo había terminado. Al principio intentó negar lo ocurrido, luego intentó minimizarlo. Después aseguró que estaba confundido emocionalmente. Pero Rosalía ya no podía escuchar nada. Solo sentía dolor. Un dolor insoportable. ¿Quién eres realmente?, habría preguntado ella entre lágrimas. La pregunta quedó flotando en el aire, y el silencio de Raúl Alejandro fue, para Rosalía, la confirmación más devastadora de todas. La ruptura secreta. Aunque públicamente siguieron apareciendo juntos durante algunas semanas más, la relación ya estaba rota desde aquella noche. Rosalía comenzó a dormir separada de él. Las discusiones eran constantes. El ambiente entre ambos se volvió insostenible. Sin embargo, ninguno quería que el escándalo explotara de inmediato. Los representantes de ambos artistas intentaron manejar la situación con absoluto hermetismo. La prioridad era proteger las carreras, proteger los contratos, proteger la imagen pública. Pero nadie estaba pensando en el corazón roto de Rosalía. La cantante empezó a sufrir ataques de ansiedad, dormía apenas unas horas, pasaba días enteros encerrada sin hablar con nadie. Incluso algunos miembros de su equipo notaron que había perdido mucho peso en muy poco tiempo. El sufrimiento silencioso. Lo más doloroso para Rosalía no fue únicamente la traición, fue sentirse reemplazada, humillada, engañada frente al mundo entero. Cada vez que abría internet, veía videos románticos junto a Raúl Alejandro, que millones de personas seguían compartiendo como símbolo del amor perfecto. Y ella sabía la verdad. Sabía que mientras esas imágenes se grababan, él ya llevaba una vida paralela. Una amiga cercana relató que Rosalía llegó a decir, no sé qué fue real y qué fue actuación. Aquella frase reflejaba perfectamente el estado emocional en el que se encontraba. La cantante perdió la confianza en casi todo. Empezó a desconfiar incluso de sí misma. Se preguntaba constantemente cómo no había visto las señales antes. ¿Cómo pudo amar tan profundamente a alguien que escondía tantos secretos? El miedo al escándalo. Rosalía también tenía miedo. Mucho miedo. Sabía perfectamente que, si la verdad salía a la luz, Internet explotaría. Los medios convertirían el dolor más íntimo de su vida en entretenimiento. Y eso era precisamente lo que más quería evitar. Por esa razón decidió guardar silencio. Un silencio que duró 3 años. 3 años en los que fingió estar bien. 3 años en los que sonrió frente a las cámaras mientras por dentro seguía rota. 3 años intentando reconstruirse emocionalmente. La confesión que sacudió a España. Pero el tiempo no cura todo. Y hay heridas que permanecen abiertas, aunque el mundo crea que ya cicatrizaron. Hace apenas unas semanas, durante una conversación privada en Barcelona, Rosalía finalmente dejó escapar la confesión que hoy está causando conmoción en redes sociales. Fue el peor infierno emocional que he vivido. Según fuentes presentes en aquel encuentro, la cantante no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de la ruptura. Incluso habría confesado que durante meses necesitó terapia psicológica intensiva para superar el trauma emocional. La revelación impactó especialmente porque Rosalía siempre había proyectado una imagen fuerte, independiente y poderosa. Pero detrás de esa fortaleza existía una mujer profundamente herida, una mujer que amó de verdad, y que terminó destruida. Las redes sociales explotan. Desde que comenzaron a circular los rumores sobre la verdadera razón de la separación, Internet se convirtió en un campo de batalla. Miles de usuarios comenzaron a debatir ferozmente. Algunos defendían a Raúl Alejandro, otros apoyaban incondicionalmente a Rosalía. Mientras tanto, los hashtags relacionados con ambos artistas se volvieron tendencia mundial. Los fanáticos analizaron antiguas entrevistas, canciones y publicaciones buscando señales ocultas. Muchos incluso aseguraron que algunas letras recientes de Rosalía contienen referencias directas al dolor que sufrió durante aquella relación. Y cuanto más se analiza el pasado de la pareja, más preguntas aparecen. Una mujer marcada para siempre. Hoy, 3 años después de aquella noche devastadora, Rosalía continúa intentando reconstruir su vida emocional. Pero quienes la conocen aseguran que nunca volvió a ser la misma. La experiencia dejó cicatrices profundas. La hizo más desconfiada, más reservada, más fría sentimentalmente, porque hay traiciones que cambian para siempre la manera en que una persona entiende el amor. Y para Rosalía, descubrir aquella doble vida fue exactamente eso, la destrucción total de un sueño. El silencio de Raúl Alejandro. Hasta ahora, Raúl Alejandro no ha respondido oficialmente a estas nuevas acusaciones. Su entorno evita comentar el tema. Y cada vez que los periodistas intentan preguntarle sobre Rosalía, el cantante cambia rápidamente de conversación. Ese silencio solo ha alimentado aún más las especulaciones, porque para muchos fanáticos el hecho de no negar categóricamente los rumores resulta sospechoso.
Mientras tanto, Rosalía continúa refugiándose en la música. Una música que, según sus seguidores más fieles, ahora transmite un dolor mucho más profundo que antes. Un dolor real, un dolor nacido de la traición. Y apenas ahora, el mundo comienza a comprender la verdadera dimensión de aquella pesadilla que ella soportó en silencio durante 3 largos años. La caída emocional de Rosalía y el oscuro secreto que nadie debía descubrir. Después de aquella noche que destruyó por completo su relación con Rauw Alejandro, la vida de Rosalía comenzó a transformarse en algo irreconocible incluso para ella misma. Ya no era la mujer sonriente que aparecía en las alfombras rojas. Ya no era la artista apasionada que hablaba de amor en cada entrevista. Detrás del maquillaje, detrás de las luces y de las cámaras, Rosalía se estaba derrumbando lentamente. Y nadie parecía darse cuenta. Una casa llena de silencio. Los días posteriores al descubrimiento fueron insoportables. Aunque ambos seguían viviendo bajo el mismo techo durante algunas semanas, la relación ya estaba completamente destruida. La casa, que antes estaba llena de música, risas y abrazos, se convirtió en un lugar frío y silencioso. Rosalía evitaba mirarlo a los ojos. Rauw Alejandro intentaba acercarse a ella, pero cada intento terminaba en discusiones dolorosas. Según personas cercanas a la pareja, las peleas comenzaron a volverse cada vez más intensas. Rosalía quería respuestas. Quería entender desde cuándo había comenzado todo. Quería saber si alguna vez la había amado de verdad. Pero las respuestas que recibía solo aumentaban su sufrimiento. No sabes quién soy realmente. Una de las conversaciones más devastadoras habría ocurrido de madrugada, en la cocina de la mansión donde vivían temporalmente en Miami. Rosalía llevaba horas llorando. Rauw permanecía sentado frente a ella con la mirada perdida. Entonces ella le preguntó algo que llevaba día mentándola. ¿Todo fue mentira? El cantante permaneció en silencio durante varios segundos. Y finalmente respondió algo que dejó a Rosalía completamente paralizada. Ni siquiera yo sé quién soy realmente. Aquella frase quedó grabada en la mente de la artista para siempre, porque en ese instante entendió que el hombre que amaba estaba ocultando una lucha interna mucho más profunda de lo que ella imaginaba. Pero el dolor ya era demasiado grande, demasiado insoportable. El descubrimiento más humillante. Sin embargo, lo peor todavía no había llegado. Días después, mientras intentaba reunir fuerzas para abandonar definitivamente la relación, Rosalía encontró nuevas pruebas. Pruebas aún más devastadoras. Según fuentes cercanas, la cantante descubrió que Rauw Alejandro no solo mantenía conversaciones privadas con aquel hombre misterioso, también se habría encontrado físicamente con él en múltiples ocasiones, mientras aún convivía sentimentalmente con ella. Hoteles reservados en secreto, viajes inventados, reuniones falsas, todo cuidadosamente oculto. Rosalía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque mientras ella soñaba con matrimonio, estabilidad y una vida juntos, él llevaba otra historia completamente distinta a sus espaldas. El colapso emocional. Aquella revelación provocó un colapso emocional en la cantante española. Durante varios días dejó de responder llamadas, canceló reuniones importantes, incluso algunos compromisos profesionales estuvieron a punto de suspenderse porque Rosalía apenas podía levantarse de la cama. Una maquilladora de confianza habría contado más tarde que nunca la había visto en un estado tan devastador. Parecía una persona rota, comentó. La artista lloraba constantemente, perdió el apetito, sufría ataques de ansiedad cada vez que escuchaba el nombre de Rauw Alejandro. Y lo peor era que debía seguir sonriendo frente al público. Las canciones comenzaron a cambiar. Fue precisamente durante ese periodo oscuro cuando Rosalía empezó a escribir algunas de las letras más dolorosas de toda su carrera. Canciones cargadas de tristeza, de rabia, de traición. Muchos fanáticos no entendieron en aquel momento por qué sus nuevas composiciones tenían un tono mucho más sombrío y melancólico. Pero ahora todo parece tener sentido. Según personas cercanas a la cantante, varias canciones contienen frases inspiradas directamente en la doble vida que descubrió. Versos sobre secretos, sobre máscaras, sobre personas que aparentan amar mientras esconden otra realidad. La música se convirtió en su única vía de escape. Su única manera de sobrevivir emocionalmente. La presión de mantener la mentira. Mientras tanto, los representantes de ambos artistas insistían en mantener las apariencias. Los contratos millonarios seguían activos. Las campañas publicitarias no podían detenerse. Había demasiados intereses económicos involucrados. Por eso Rosalía aceptó continuar fingiendo durante algún tiempo. Aparecía junto a Rauw en ciertos eventos. Publicaba fotografías cuidadosamente seleccionadas. Sonreía ante las cámaras, aunque por dentro estuviera completamente destruida. Pero cada minuto a su lado se convirtió en una tortura. Era como vivir con un desconocido, habría confesado después. El miedo a ser humillada públicamente. Lo que más aterraba a Rosalía era imaginar que toda la verdad terminara filtrándose a los medios.
No porque quisiera atacar a Raúl Alejandro, sino porque temía convertirse en objeto de burlas. Temía que el mundo hablara de ella como la mujer engañada, la mujer que no supo ver lo que ocurría frente a sus ojos. Y ese miedo comenzó a consumirla psicológicamente. Rosalía dejó de confiar incluso en las personas más cercanas. Se volvió reservada, hermética, fría. Según amigos de la cantante, durante meses evitó cualquier conversación relacionada con relaciones sentimentales. El tema simplemente la destruía. La explosiva discusión final. El final definitivo llegó semanas después, en una discusión que, según personas cercanas, terminó de manera brutal. Rosalía ya había decidido abandonar la relación. Había hecho las maletas en silencio, y estaba preparada para irse. Pero antes necesitaba escuchar una última verdad. Aquella noche enfrentó nuevamente a Raúl Alejandro. Le preguntó directamente si realmente había amado al hombre con quien la engañó. La tensión era insoportable. El cantante intentó evitar la conversación, pero Rosalía insistió. Entonces ocurrió algo que la marcaría para siempre. Según las filtraciones surgidas años más tarde, Raúl finalmente admitió que llevaba mucho tiempo sintiéndose confundido respecto a su identidad emocional y sexual. Aquellas palabras destruyeron por completo el corazón de Rosalía, no porque juzgara sus sentimientos, sino porque sintió que había construido toda una vida sobre una mentira que jamás le fue confesada. Me robó años de mi vida. Tiempo después, durante una conversación íntima con una amiga de infancia en Barcelona, Rosalía habría pronunciado una frase estremecedora. Me robó años de mi vida, porque para ella no se trataba únicamente de una infidelidad, se trataba de sentirse utilizada emocionalmente, de sentir que entregó el corazón a alguien que nunca fue completamente sincero. Y esa sensación la persiguió durante mucho tiempo, incluso después de la separación oficial, el anuncio público de la ruptura. Cuando finalmente se confirmó la ruptura públicamente, el mundo entero quedó en shock. Las redes sociales explotaron. Los fanáticos no podían creer que una de las parejas más queridas de la música latina hubiera terminado de forma tan repentina. Los comunicados oficiales fueron breves y diplomáticos. Hablaron de decisiones mutuas, de amor y respeto, de caminos diferentes. Pero detrás de esas palabras cuidadosamente construidas, existía una realidad devastadora que nadie conocía. Una realidad llena de lágrimas, de gritos, de traición y de secretos. Rosalía desaparece emocionalmente. Después de la separación, Rosalía comenzó a aislarse. Aunque seguía trabajando, quienes convivían con ella notaron cambios alarmantes. Dormía muy poco. Pasaba noches enteras escuchando música sola. En ocasiones rompía en llanto durante sesiones de grabación. Incluso algunos productores confesaron que había días en que la cantante simplemente se quedaba mirando al vacío durante minutos enteros. La mujer fuerte y poderosa que el público conocía parecía haberse desmoronado por completo. El peso psicológico del escándalo. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer rumores en Internet, comentarios extraños, teorías sobre terceras personas, especulaciones sobre la verdadera causa de la ruptura. Rosalía veía todo aquello en silencio, y cada publicación le provocaba una mezcla insoportable de rabia y tristeza, porque sabía que la verdad era incluso más dolorosa de lo que la gente imaginaba, pero seguía sin atreverse a hablar. Prefería destruirse emocionalmente antes que convertir aquella tragedia íntima en un espectáculo mediático. La terapia y la reconstrucción. Finalmente, después de meses viviendo sumida en ansiedad y tristeza, Rosalía tomó una decisión desesperada: buscar ayuda psicológica. La cantante comenzó terapia intensiva para intentar reconstruirse emocionalmente. Las primeras sesiones fueron extremadamente difíciles. Según personas cercanas, Rosalía apenas podía hablar sin romper a llorar. Sentía vergüenza, humillación, confusión, pero poco a poco empezó a entender algo fundamental. Ella no era culpable. No podía responsabilizarse de los secretos ni de las decisiones de otra persona. Y aunque el dolor seguía presente, comenzó lentamente a recuperar parte de sí misma. Una herida que nunca cerró completamente. Aún así, 3 años después la herida continúa abierta. Cada vez que escucha el nombre de Raúl Alejandro, algo dentro de Rosalía se rompe otra vez. Porque hay historias que dejan cicatrices imposibles de borrar. Y esta fue una de ellas. La relación que alguna vez creyó que sería el amor de su vida, terminó convirtiéndose en el capítulo más oscuro de toda su existencia. Una pesadilla emocional, una traición silenciosa, un dolor que cambió para siempre la forma en que Rosalía entiende el amor. Y lo más impactante de todo, es que aún falta conocer la parte más explosiva de esta historia. El último adiós de Rosalía, y la verdad que destruyó para siempre su corazón. Pasaron los meses, luego los años, pero el dolor que Rosalía sintió tras la ruptura con Raúl Alejandro nunca desapareció por completo. El mundo creyó que ella había logrado superar aquella historia. La veían triunfando en escenarios internacionales, sonriendo en eventos de moda, posando frente a fotógrafos con la misma seguridad de siempre.
Pero la realidad era completamente distinta, porque detrás de aquella imagen impecable seguía existiendo una mujer emocionalmente rota. Una mujer que todavía despertaba algunas noches recordando la peor conversación de su vida, el encuentro que nadie esperaba. 3 años después de la separación, Rosalía intentaba mantener una vida mucho más privada. Había aprendido a desconfiar, había levantado muros alrededor de su corazón, y aunque muchas celebridades intentaron acercarse sentimentalmente a ella, ninguna relación logró avanzar realmente. Según amigos cercanos, Rosalía tenía miedo de volver a entregar su corazón y terminar destruida otra vez. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Durante un exclusivo evento musical en Los Ángeles, Rosalía y Rauw Alejandro coincidieron por primera vez después de muchísimo tiempo sin verse cara a cara. La tensión fue inmediata. Los asistentes notaron que ambos evitaron saludarse durante gran parte de la noche, pero el destino terminaría obligándolos a hablar. La conversación pendiente. Horas más tarde, lejos de las cámaras y del ruido de la fiesta, Rosalía aceptó conversar con él en privado. Según personas cercanas al evento, ambos permanecieron solos durante casi 40 minutos en una terraza apartada del lugar. Nadie sabe exactamente todo lo que se dijeron, pero algunas versiones aseguran que aquella conversación terminó entre lágrimas. Rauw Alejandro habría intentado disculparse, habría reconocido el profundo daño emocional que le provocó, y por primera vez habría admitido completamente que durante años vivió una enorme confusión interna sobre su identidad emocional y sexual. Rosalía escuchó en silencio, sin interrumpir, sin gritar, pero cada palabra parecía abrir nuevamente heridas que nunca habían cicatrizado. ¿Nunca me dijiste la verdad? En un momento de la conversación, Rosalía finalmente expresó el dolor que había guardado durante años. No me destruyó lo que sentías, me destruyó que nunca me dijeras la verdad. Aquella frase dejó completamente paralizado a Rauw Alejandro, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Rosalía no estaba atacándolo por sus conflictos personales. Lo que la había roto emocionalmente era sentirse engañada, sentirse utilizada dentro de una historia, donde solo una persona conocía toda la verdad. Y eso era precisamente lo que nunca logró perdonar, el peso de vivir una doble vida. Según personas cercanas al cantante, Rauw Alejandro habría confesado durante esa conversación que pasó mucho tiempo intentando ocultar partes de sí mismo. La presión de la fama, la industria musical, la imagen pública, el miedo al rechazo. Todo eso habría contribuido a que terminara viviendo una doble vida emocional. Pero para Rosalía ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, porque mientras él luchaba internamente con sus propios conflictos, ella construía sueños reales creyendo que vivía una historia auténtica, y descubrir que gran parte de aquella relación estaba basada en silencios y secretos, destruyó completamente su capacidad de confiar. La confesión más dolorosa, sin embargo, la conversación todavía guardaba una última revelación. Una revelación que terminó de romper el corazón de Rosalía. Según fuentes cercanas, Rauw habría admitido que la relación con aquel hombre no fue algo pasajero, no fue un error de una noche. Había sentimientos reales involucrados. Aquellas palabras cayeron sobre Rosalía como un golpe devastador. Durante años ella intentó convencerse de que quizás todo había sido un momento de confusión, un accidente, un episodio aislado. Pero escuchar que existía una conexión emocional profunda terminó destruyendo la última esperanza que quedaba dentro de ella. El llanto silencioso de Rosalía. Testigos aseguran que Rosalía no pudo contener las lágrimas. Por varios minutos permaneció mirando el suelo sin decir absolutamente nada. Rauw intentó acercarse. Intentó tomarle la mano, pero ella se apartó lentamente, porque entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El hombre que había amado ya no existía para ella, o quizá nunca existió realmente. El último abrazo. Antes de abandonar aquella terraza, ambos se abrazaron por última vez. Un abrazo triste, frío, lleno de despedidas silenciosas. No había odio, no había gritos, solo quedaba cansancio emocional. Rosalía entendió finalmente que seguir aferrándose al pasado solo seguiría destruyéndola. Y Rauw Alejandro comprendió que algunas heridas son tan profundas que ninguna disculpa logra repararlas. Ese fue el verdadero final de la historia. No el comunicado oficial, no la ruptura pública, sino aquel último encuentro donde ambos aceptaron que jamás podrían recuperar lo que habían perdido. El nacimiento de una nueva Rosalía. Después de aquella conversación, algo cambió dentro de Rosalía. Por primera vez en años, sintió que podía cerrar el capítulo más doloroso de su vida. No porque hubiera olvidado, sino porque finalmente entendió que el sufrimiento no podía definir su futuro. La cantante comenzó a enfocarse completamente en sí misma, en su música, en su salud emocional, en recuperar la paz que había perdido durante tanto tiempo. Según personas cercanas, Rosalía empezó a rodearse únicamente de gente de absoluta confianza. Aprendió a proteger su intimidad y, sobre todo,
Aprendió a no volver a ignorar las señales que antes decidió callar por amor. Las canciones que revelaron la verdad. Con el tiempo, los fanáticos comenzaron a notar algo extraño en sus nuevas composiciones. Las letras hablaban constantemente de máscaras, de secretos, de traiciones silenciosas, de relaciones donde una persona nunca termina de mostrarse completamente. Muchos seguidores ahora creen que esas canciones fueron la manera más honesta que Rosalía encontró para liberar todo el dolor que llevaba acumulado. Cada verso parecía una confesión escondida. Cada melodía sonaba como una cicatriz abierta. Y quizá por eso su música comenzó a conectar todavía más profundamente con millones de personas alrededor del mundo, porque el dolor que transmite es real. El silencio definitivo de Rauw Alejandro. Mientras tanto, Rauw Alejandro decidió mantenerse completamente alejado de la polémica. Con el paso del tiempo dejó de responder preguntas relacionadas con Rosalía. Las entrevistas donde aparecía el tema eran cuidadosamente controladas por su equipo. Y aunque los rumores continuaron creciendo, el cantante eligió el silencio. Un silencio que para muchos confirmó que detrás de aquella ruptura existía una verdad mucho más compleja y dolorosa de lo que el público imaginaba. Sobreviví a mi peor pesadilla. Hace apenas unos meses, durante una conversación íntima con personas cercanas, Rosalía habría pronunciado una frase que resume perfectamente todo lo vivido. Sobreviví a mi peor pesadilla, y quizá esa es la mejor manera de describir esta historia. Porque para ella no fue simplemente una ruptura amorosa, fue el derrumbe emocional de una vida que creía segura. Fue descubrir secretos imposibles de imaginar. Fue amar profundamente a alguien que también estaba luchando contra sí mismo. Y sobre todo, fue aprender que incluso las historias de amor más perfectas pueden esconder enormes heridas detrás de las cámaras. El final que nadie imaginó. Hoy, 3 años después de aquella separación que conmocionó al mundo de la música latina, Rosalía continúa avanzando. Más fuerte, más cautelosa, más reservada, pero también más consciente de su propio valor. Las cicatrices siguen ahí. Probablemente siempre estarán, porque existen dolores que jamás desaparecen completamente. Sin embargo, la artista española finalmente entendió algo fundamental. No podía seguir viviendo atrapada en la traición de otra persona. Debía salvarse a sí misma, y así lo hizo. Mientras el mundo continúa especulando sobre lo ocurrido realmente entre ambos, Rosalía guarda silencio. Un silencio elegante, doloroso, definitivo. Porque hay historias que no necesitan más explicaciones. Historias que simplemente terminan dejando una marca eterna en el corazón de quienes las vivieron. Y para Rosalía, aquella relación fue exactamente eso, la peor pesadilla de toda su vida.